comuniquen conmigo, ya les ayudo, ¿ya? Es que la mayoría dice que sí que escuchan. Ya hablan más, porque no pueden ver todo lo que escriben. Ok, bueno chicos, a los que no pueden escuchar, por favor, tendrán que comunicarse con Joana para que les ayude. Bueno, vamos a seguir. El día miércoles nos quedamos en lo que era formulación y evaluación. Estábamos viendo los contenidos mínimos de un perfil. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Con lo que es el resumen ejecutivo y la información general. En primer lugar, tenemos que ver cuál es la naturaleza de la inversión, o sea, qué es lo que se va a hacer con el perfil, con el proyecto, y va a depender del objetivo que se pretende lograr. Un PIB no es como una IOR que solamente se va a enfocar en un activo. Un PIB es integral. Un PIB tiene que ver con todas las componentes, con todo lo que viene a ser una unidad productora, ¿no? Entonces, luego tenemos que ver cuál es el objeto de la intervención, cuál es el bien o servicio o conjunto de servicios sobre los cuales se va a intervenir. Se refiere al bien o servicio o conjunto de ellos sobre los que se intervendrá el proyecto, sobre lo que vamos a mejorar, lo que se va a ampliar, sobre lo que se va a crear o sobre lo que se va a recuperar, de acuerdo a las 4 tipologías de proyecto que ya hemos estado viendo, ¿no? Entonces, luego tenemos que ver la localización, dónde, en qué lugar se va a localizar el proyecto, y precisando la región, la provincia, el distrito y el centro poblado en el que se va a desarrollar el proyecto. Luego, aquí tenemos cómo nos damos cuenta qué es lo que vamos a hacer, si se va a recuperar, si se va a ampliar, si se va a crear una, de acuerdo a la tipología del proyecto. En primer lugar, tenemos que ver si es que se tiene, la primera pregunta que se tiene que hacer quemar la imagen. Bueno, ya. La primera pregunta, ahí ya la pueden ver mejor la imagen. Ya, la primera pregunta que se tienen que hacer es si se tiene acceso al servicio. ¿Ya? ¿Tienes acceso al servicio o se tiene acceso al bien? ¿Ya? Si la respuesta es no, la pregunta siguiente es, ¿la tenía antes? Si la respuesta es sí, se va a tratar de un PIB de recuperación. O sea, quiere decir que ha existido algún evento o algún evento natural o evento, alguna catástrofe o algún, por ejemplo, algún incendio, alguna inundación que ha interferido en esa unidad productora o en ese servicio. Entonces, si es así, va a ser una tipología de recuperación. Y si es no, vamos a ver, ¿existe la unidad productora? Si la respuesta es sí, va a ser una ampliación del servicio, ¿no? Quiere decir que lo que la unidad productora está brindando es muy poco con referente a la demanda que existe, ¿no? La oferta es menor a la demanda. Ya. Ahora, si la respuesta es no, la tipología va a ser de creación del servicio o del bien, ¿ya? Ahora, volvemos a la primera pregunta. ¿Tienes acceso al servicio? Si la respuesta es sí, vamos a ver, ¿en qué condiciones de calidad? Si la respuesta es que hay unas buenas condiciones de calidad de acuerdo a los estándares que dispone el sector, entonces simplemente no va a haber proyecto, no hay PIB. Y si la respuesta es no, quiere decir
que no se está brindando el servicio como se debe, entonces ahí sí tenemos que hacer una tipología de mejoramiento. Ahora, sigamos. Lo que tenemos aquí es una diferencia, o en qué se diferencia lo que viene a ser los contenidos mínimos del estudio de preinversión a nivel de perfil con respecto a lo que era el SNP. Vamos a ver que la planificación y dimensionamiento del esfuerzo técnico y financiero, esta es una de las causas. Se va a definir el grado o nivel de información para la estimación de la demanda, de la oferta, de los costos y los beneficios. Se necesitará para la elaboración del estudio de preinversión de acuerdo a la complejidad, a la escala y al riesgo del proyecto. Los cambios específicos que se dan es que el área de influencia se analiza como parte del análisis de los involucrados. Se excluye el ítem de aspectos generales. Se hace explícito la interdependencia del análisis técnico. Se hace explícito la relación de la estimación de los costos y los antecedentes técnicos empleados. Por ejemplo, costos referenciales de proyectos similares o niveles de ingeniería parecidos o empleados. La evaluación privada se realiza para el proyecto con potencial de generación de flujos de caja, independientemente si es que será enfocado como una obra pública o como una asociación pública-privada. Y los resultados deberán integrarse en el análisis de sostenibilidad. Y el ítem de conclusión debe fundamentar el nivel o grado de profundización empleado. Esto ya lo hemos visto, el nivel o grado de profundización empleado para la obtención de la declaratoria de viabilidad, así como se debe fundamentar la decisión de inversión. Ahora, vemos acá. El resumen de la... No, quiero mover esto. El resumen ejecutivo. La unidad formuladora, en primer lugar vamos a tener que poner, primero identificar a la unidad formuladora, la unidad ejecutora y posteriormente la unidad ejecutora de inversiones, la duración de la ejecución, la fecha estimada de inicio y la fecha estimada, el total de la inversión. Vamos por partes. La unidad formuladora viene a ser la oficina que va a formular y va a evaluar los proyectos que se enmarquen dentro de sus competencias. Y la unidad ejecutora es la unidad formuladora va a recomendar que es la idónea para realizar la fase de ejecución, o sea, ya la construcción, cuando se trate de una edificación del proyecto. La puesta en marcha. La duración de esa ejecución, que vendría a ser de acuerdo al cronograma de las acciones que se van a plantear, y la fecha estimada de inicio de la ejecución, el total de la inversión. También se tiene que poner el servicio con brecha identificada y priorizada. Ya hemos visto en la parte de programación lo que vendría a ser una brecha y cómo se ha identificado, cómo se ha calculado y cómo ha sido priorizada de acuerdo a los criterios que ha establecido el sector y a los criterios propios de la entidad. Y el indicador del producto asociado a la brecha, ¿no? Ahora. Siguiente. Ya. Luego tenemos lo que viene a ser el área de estudio. Con el SNP teníamos que diferenciar área de estudio y cuando hacíamos el análisis del área de estudio también embarcábamos el área de influencia, pero como vimos en esta diapositiva, el área de influencia se va a analizar como parte del análisis de los involucrados, ¿no? Bueno, entonces, el área de estudio viene a ser el área geográfica donde se debe analizar las características físicas, económicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, riesgos, insumos que van a influir en el diseño técnico del proyecto. También tenemos que tener en cuenta la localización de la unidad productora,
el tamaño, la tecnología que se va a utilizar, y en la demanda o en los costos, identificar los peligros, como se mencionó anteriormente, los peligros, los riesgos que van a afectar a la unidad productora. Entonces, el área de estudio debe, cuando nosotros analicemos el área de estudio o desarrollemos el ítem área de estudio, tenemos que realizar recoger información para comprender cómo viene, cómo es que se viene desarrollando toda la problemática. Y también tenemos que tener en cuenta cuáles pueden ser cuáles pueden ser los demandantes del proyecto, los demandantes del servicio y la ubicación del proyecto en sí. Aparte, bueno, mencionemos siempre aquí cómo puede afectar, tenemos que identificar cómo se puede afectar a la unidad productora. Pero ¿qué es una unidad productora? Y ya también tenemos que analizarla. Entonces, la unidad productora, también ya lo hemos visto anteriormente, es un conjunto de recursos o factores productivos, tanto de infraestructura, equipo, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros, que van a articularse de tal manera que van a tener la capacidad de proveer bienes y servicios. Una unidad productora, por ejemplo, de acuerdo a la tipología del proyecto, viene a ser la institución educativa cuando se trata de un proyecto del sector educación, la comisaría cuando se trata de un proyecto del sector del interior, y la red vial cuando es un proyecto de transporte, y el hospital cuando se trata de un proyecto de salud. Ahora, así, ay Dios, sí me pueden ver porque me sale que la conexión es insuficiente. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cuando se trata de la unidad productora tenemos que analizar toda la unidad productora. Por ejemplo, aquí vamos a tener una institución educativa. Entonces, el diagnóstico de la unidad productora vamos a tener que separarlo, de tal manera que vamos a tener en primer lugar que ver si es que hay aulas, si es que hay espacios que estén en buen estado, si es que hay espacios que están en mal estado, en regular estado, lo vamos a ir agrupando, de tal manera como se tiene en la parte inferior de la pantalla, donde podemos ver que el bloque A es el bloque que se encuentra en buen estado. Lo agrupamos. ¿Por qué lo vamos a agrupar? Lo tenemos que agrupar de tal manera que al momento de que nosotros vamos a identificar las acciones y vamos a ver y poder desarrollar el presupuesto del proyecto, no nos salga un presupuesto tan grande que no nos permita identificar las acciones y poder evaluar. Porque recuerden que luego de que vamos a ejecutar la inversión, que se va a ejecutar el proyecto, se tiene que hacer un seguimiento y poder evaluar qué tanto de los indicadores se va a ir cumpliendo. Además, que en algunos casos cuando se ha tenido el desarrollo de Fonipres, también te están pidiendo que veas de acuerdo tus logros. Entonces, a veces es más fácil para el ingeniero. Recuerden que un proyecto tiene parte social, parte económica y parte civil o parte técnica, que viene a ser todos los ingenieros, toda la parte de ingeniería, que viene a ser también obras civiles, hidrología, etcétera, del proyecto que nos va a llevar a una solución. Entonces, tenemos que enfocar o tenemos que determinar de acuerdo a toda la unidad productora si es que existen aulas o si es que existen ambientes en buen estado. Y de acuerdo a eso, agruparlas. El área, por ejemplo, el aula 1, el área A, esta parte de acá, se encuentra en buen estado, el bloque A. Entonces tenemos el aula 1, el aula 2, el aula 3 que se encuentran en buena capacidad. Entonces, y luego tenemos el bloque B,
que son aulas que se encuentran en un regular estado. De acuerdo a eso vamos a ir haciendo el análisis de cada una de los bloques. Y tenemos que, por decir, en este caso, como se tratan de aulas, decir si cumplen con el área, si cumplen con los espacios de alumnos, si con la cantidad de alumnos, si cumplen con la iluminación, ventilación, todos los estándares que nos va a dar el Ministerio de Educación. Y por ejemplo, la parte B, que son aulas que están en regular estado, también tenemos que analizar qué es lo que no está bien para poder posteriormente, cuando se esté determinando la alternativa de solución, ver qué acciones se van a realizar para mejorar este bloque B y dejarlo en óptimas condiciones como el bloque A. Mientras que el bloque C vienen a ser aulas en mal estado, cuya capacidad viene a ser 0. O sea, que estas no pueden brindar el servicio. Posteriormente, vamos a determinar el bloque A, B, C, D, E y F, que son, por ejemplo, ambientes pedagógicos, complementarios, ambientes administrativos. El bloque D, el bloque E y el bloque F. El bloque G viene a ser lo que son cercos perimétricos e ingresos. Entonces, todo esto lo vamos a tener que analizar y ver si es que se encuentra en buen estado, si es que falta algo, o y determinar cuál es el propósito del diagnóstico o el análisis de la unidad productora. Es ver qué acciones vamos a realizar para mejorar las condiciones en que se está brindando el servicio y poder tener un servicio de calidad, un servicio con los estándares y con las especificaciones que ha dado el sector. Entonces, otro bloque viene a ser activos, obras exteriores, que vienen a ser veredas, losas, tanque elevado, cunetas de drenaje, muros de contención, si es que está ubicada cerca de alguna ladera, y áreas verdes, etc. Entonces, todo este es un análisis de la unidad productora, para en este caso que viene a ser un proyecto de educación. Se entrecorta, está mal el internet. Ya. La evaluación... No, la evaluación de una ficha técnica viene a ser posteriormente de que se formula el proyecto, se evalúa el proyecto, o sea, una vez que formulas el proyecto, tienes que, de acuerdo a todos los indicadores que tú has encontrado, tus costos y los beneficios, esa es la parte donde la evaluación viene a ser la determinación de los costos y los beneficios. ¿Cuán beneficioso es realizar esa inversión? Como todos sabemos, para que sea viable o para que demos marcha a un proyecto, ya sea privado o sea público, tienen que ser los beneficios mayores a los costos. Entonces, ese es el proceso de evaluación. Simplemente determinar que tus costos, que tus beneficios en los que vas a incurrir con la realización, con la ejecución del proyecto, van a ser mayores que los costos a los que vas a incurrir en la puesta en marcha en ese proyecto. No tiene un plazo, simplemente como ya lo hemos estado viendo, la formulación y la evaluación están a cargo de una misma oficina. Entonces, cuando están a cargo de una misma oficina, entonces es más, ya no está ese pleito que existía por llamarlo de alguna manera, entre la unidad formuladora y la OPI, ¿no? Que me hacías una observación, que luego levantaba las observaciones y luego no existe, que no has levantado bien la observación o que te hacían nuevas observaciones. Entonces, todo eso ya no existe en este momento. Entonces, es una sola unidad, una sola oficina la que se encarga de este
de este proceso, de esta fase del ciclo de la inversión. Por ende, no hay un tiempo determinado. Posteriormente, obviamente tenemos, por ejemplo, como profesionales, un tiempo en que se nos contrata para realizar el servicio, ya como profesional, por ejemplo, que viene a ser la formulación y la evaluación de un proyecto. Entonces, de acuerdo al tiempo que te den para que tú formules y entregues un proyecto, ya cada profesional va a manejar sus tiempos, pero no hay un tiempo determinado por directiva que te diga tienes 5 días o tienes 6 días para realizar la evaluación del proyecto. Ahora, en la unidad, como hemos estado viendo, en la unidad productora o el análisis o el diagnóstico de la unidad productora nos tiene que permitir identificar restricciones que impiden que se provean los bienes y los servicios en la calidad demandada y de acuerdo a los niveles de servicios y para ello tenemos que analizar los procesos y factores de producción empleados, los niveles de producción, la capacidad de gestión de las entidades o de las personas que tienen a cargo el servicio, la percepción de los usuarios, la exposición a la vulnerabilidad de la unidad productora, que vienen a ser los riesgos y los impactos ambientales que se estuviesen generando con la puesta en marcha de este proyecto. Ahora, posteriormente, otro ítem de los contenidos mínimos viene a ser el análisis de los involucrados. Los involucrados... ¿Hay pregunta? A ver. Ya le respondí. Los involucrados vienen a ser todos los grupos sociales que se van a ver afectados o que se van a ver inmersos dentro de la realización del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los grupos que van a percibir el proyecto o el problema que se ha ocasionado o el problema existente. Tenemos que determinar cuáles son sus perspectivas e intereses, la disposición o posibilidades a participar en cualquiera de las fases del ciclo de inversión y eso nos va a posibilitar definir apropiadamente el problema y también el diseño del proyecto de acuerdo con los intereses y con las expectativas que tiene cada involucrado, los grupos involucrados de un proyecto. La participación de las entidades involucradas y de los beneficios o perjudicados desde el inicio de la definición del proyecto va a permitir que todos puedan conocer y dar su punto de vista. Entonces, por ejemplo, si se está determinando o se está planteando un proyecto cuya alternativa de solución va a pasar o va a ser que una carretera pase por una determinada parte de terreno que va a afectar, por ejemplo, a las personas que están, que usan esa tierra o ese terreno como sustento de vida para la realización de actividades de agricultura. Entonces, esas personas se van a ver afectadas por ese proyecto. Entonces, todo ese análisis se tiene que hacer para ver si es que ellos están dispuestos a dar los permisos para que se pueda trazar esa carretera por ahí o esa vía por ahí, o si se va a tener que cambiar el trazo de tal manera que no afecte los ingresos de estas personas, ¿no? Entonces, todo ese es el análisis que tenemos que realizar. El formulador va a tener que elaborar un estudio y elaborar un estudio que podrá tener en cuenta las percepciones de todos los involucrados del problema. Tiene que ver los beneficios los beneficios del proyecto, que van a tener un mayor conocimiento de o sea, cuando se tienen que realizar talleres. Aquí en esta parte de la formulación se tienen que realizar talleres. En primer lugar, la unidad formuladora o el grupo formulador
del proyecto tiene que primero haber realizado un diagnóstico y a grandes rasgos identificar el problema central, las causas del problema y cuáles son sus efectos. Y de esto exponerlo hacia el grupo que supuestamente ellos piensan que son los involucrados. Generalmente o posteriormente, dentro de la realización o en la formulación del proyecto, puede ser que no se haya identificado algún grupo involucrado. Entonces, se tendrá que incluir y volver a realizar algún taller donde intervenga este grupo involucrado. Además, tenemos que tener en cuenta que en lo que viene a ser los involucrados o el análisis de los involucrados se tiene que tener el punto de vista, por ejemplo, del enfoque de género, porque no es lo mismo para las mujeres el punto de vista, por ejemplo, de un proyecto de saneamiento, porque generalmente son las mujeres las que se encargan de las labores del hogar y son las que se ven mucho más afectadas por la falta de agua, por ejemplo, para realizar sus labores de cocina, para poder lavar los alimentos, para asear a sus hijos, para lavar su ropa, y son las que se encargan de acarrear el agua para poder realizar todas sus labores domésticas, ya que los señores o los padres de familia se encuentran en las actividades de agricultura o en su trabajo para poder proveer los alimentos o el dinero para su familia. Entonces, de acuerdo a eso, va a ser que, por ejemplo, para los hombres no sea muy importante, por decirlo así, la realización de este proyecto. Sin embargo, para las mujeres sí, y van a tener una perspectiva diferente, una opinión diferente, y van a tener también una predisposición diferente para participar y para poder ayudar y comprometerse en algunas actividades que posteriormente se van a desarrollar. La definición del problema. El otro ítem viene a ser definir el problema. Tenemos que especificar con precisión el problema central que se ha identificado en el diagnóstico, el mismo que será planteado sobre la base, obviamente sobre la base del diagnóstico de los involucrados, que tiene que estar orientado a la demanda, no hacia la oferta. No quiere decir que yo voy a poner como problema la falta de algo, por decir, me falta o no se está brindando el servicio de luz porque falta de energía eléctrica porque falta un generador. No, nunca el problema central de un proyecto se va a especificar o se va a definir como la falta de algo, sino más bien como parte de la demanda. No se está brindando el servicio de electrificación en la calidad y de acuerdo a los estándares especificados por el sector. Puede ser una forma de definir el problema. Se tiene que analizar y determinar cuáles son las principales causas que lo generan y así como los efectos que va a ocasionar, sustentándolos con evidencias. Esta evidencia puede ser fotográfica, como puede ser indicadores, ¿no? Información secundaria, por decir, si es un proyecto de saneamiento, tenemos que tener en cuenta mucho de la información que brinda la EPS. Entonces, y se debe considerar los factores que inciden en la selección de las variables, las normas técnicas, la gestión de riesgo, el contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Entonces, como les decía, el problema no se debe expresar como la ausencia de una solución. En este caso, aquí en esta diapositiva, les he puesto cómo está formulado un problema de manera incorrecta
y cómo debió ser formulado de manera correcta. Por ejemplo, no existe un generador local de energía. La manera correcta es la población de la localidad X no accede al servicio de energía eléctrica. Entonces, otro ejemplo, no se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel inicial. Entonces, la manera correcta es los niños del barrio Z acceden al servicio de educación inicial que no cumplen con los estándares establecidos. Otro ejemplo, no existe una posta en la localidad. La manera correcta es la población de la localidad B accede con dificultades a los servicios de salud del primer nivel de atención. ¿Cómo vamos? A ver, una vez que se ha identificado el problema, se tiene que realizar el árbol de causas y efectos. Empecemos con el árbol de causas, ¿no? Entonces, el árbol de causas viene a ser una herramienta que nos va a permitir ordenar de manera esquematizada y jerarquizar cuáles son las causas de un problema. Nos va a permitir apreciar el problema dentro de un contexto y de acuerdo a las causas que lo vienen a ocasionar. Nos va a permitir plantear las acciones y las actividades que nos va a abrir camino hacia la solución del problema central. Entonces, para solucionar un problema, primero tenemos que atacar cuáles son sus causas, identificar cuáles son sus causas. Esas causas se van a mitigar con acciones. Entonces, al suprimir las causas, entonces se soluciona el problema. Tenemos que tener presente que pueden haber más de un nivel de causas, Hay causas directas y hay causas indirectas. Incluso las causas indirectas pueden existir 2 o hasta 3 niveles de causas indirectas. Y que la relación de las causas no es lineal, o sea, no va a ir de abajo hacia arriba. Muchas veces van entrelazadas. Y pueden influir en más de una causa directa. Y que el análisis de las causas directas deben considerarse por lo menos 2 causas indirectas. ¿Ya? Entonces, aquí en esta diapositiva he intentado colocarles la matriz, una matriz donde vamos a sintetizar las causas del problema y cuál es el sustento. Para poder identificar las causas tenemos que haber realizado un diagnóstico y tenemos que tener evidencia que nos van a dar como sustento a las causas. Estas causas, este sustento se tiene que colocar en el perfil, se tiene que identificar, se tiene que poner en el perfil. Vamos a ver más o menos cuál es la evidencia en este caso y cómo se va a poder plasmar. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva vamos a tener para el caso el ejemplo que vamos a desarrollar en esta sesión va a ser un PIB de agua potable y alcantarillado en San Miguel. ¿Ya? Es una localidad y vamos a irlo desarrollando. Primero vamos a analizar sus causas directas, causas indirectas, y vamos a ir viendo también cómo vamos a plasmarlo, ¿no? El árbol de causas. Entonces, tenemos como primera causa o causa directa las interrupciones. En primer lugar, para identificar las causas, generalmente se trabaja de tal manera que se junta el grupo formulador en concordancia con los involucrados del proyecto y hacen una lluvia de ideas de cuáles son las causas que están generando el problema que se pretende solucionar. Y de acuerdo, después de eso se va
a ordenar las causas entre causas directas y causas indirectas, y también se van a descartar las que no son causas, porque muchas veces vienen a ser efectos o no tienen nada que ver con el problema que se está analizando. Entonces, una vez que has tenido la lluvia de ideas, ordenas entre causas directas y causas indirectas y tienes que ver cuál es tu sustento y para poder plasmarlo dentro del perfil. Por ejemplo, en primer lugar tenemos como causa directa interrupciones periódicas del servicio de agua potable. El sustento vienen a ser los registros de la junta de usuarios donde muestra que el servicio se ha interrumpido por más de 30 días, en este caso, en 5 oportunidades en los últimos 30 años. Ese viene a ser tu sustento para esa causa directa. Entonces, la causa indirecta que ocasiona esta causa directa, valga la redundancia, vienen a ser 3 o se han identificado 3. La primera, que es el colapso de la línea de conducción. El sustento viene a ser que los registros de la JAS, de la Junta de Usuarios, van a mostrar que la línea de conducción ha colapsado en 3 ocasiones por el impacto de deslizamientos en los años 2004, 2008 y 2009. Entonces, aquí tenemos que ver que también esta línea de conducción está expuesta a un peligro, está expuesta a un riesgo. Y se está fundamentando en este sustento, ¿no? Ahora, otra causa indirecta viene a ser las fallas en la operación del sistema. Según los registros de la JAS, en los últimos 3 años se ha interrumpido el servicio por lo menos en 3 oportunidades al año, debido a problemas operativos. Entonces, este viene a ser el sustento de esta causa indirecta. Otra causa indirecta viene a ser que la línea de conducción se encuentra en riesgo frente a deslizamientos. El análisis de riesgos ha concluido que la línea de conducción está expuesta en el área de impacto de algún deslizamiento y por su diseño puede ser arrastrado por el material deslizado, lo cual se puede, por ejemplo, evidenciar con fotografías. En este caso ponen los números de las fotografías, 14, 15, 16, incluida evidencian su exposición a la fragilidad, exposición y fragilidad, perdón. Otra causa directa del problema viene a ser la inadecuada exposición de aguas residuales y excretas. El sustento está en las fotografías 23, 24 y 25, incluidas en el diagnóstico, donde se evidencia cómo se disponen las aguas residuales. Asimismo, en las fotografías 33 y 35, donde se evidencia que la población de la zona YY dispone de excretas al aire libre. La causa indirecta de esta causa directa, o que está ocasionando esta causa directa, viene a ser que la red de alcantarillado tiene una cobertura limitada. Entonces, ¿cómo sustento eso o cuál es el sustento? Vienen a ser las solicitudes de la población donde se evidencia que no tienen servicio o que lo que se corrobora con los planos de las redes recolectoras instaladas y en las fotografías, en este caso que se ha puesto como ejemplo 33 y 36 del diagnóstico. Lo que pasa es que un perfil sí son temas técnicos y para poder determinar y poder observar cómo se va a desarrollar, cómo se plasma un perfil, tengo que ser un poco técnica, pero ustedes el trabajo es que les he dejado, no les he dejado que formulen un proyecto. Sí son temas muy técnicos, pero es la forma como se desarrolla el módulo, entonces, cómo me van a entender cómo es una formulación y una evaluación de un proyecto si no les pongo un ejemplo de esta manera. Ya, vendría a ser el árbol de causas. Aquí podemos ver en la parte de arriba, en la parte anaranjada,
que el problema central es que la población de la localidad de San Miguel tiene limitado acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. Y aquí están las causas directas que se han identificado en la matriz anterior, que estamos viendo acá. La primera, entonces, la primera viene a hablarse, se plasma de esta manera, ¿no? En la primera línea tenemos a todas las causas directas y posteriormente vamos a tener las causas indirectas de primer orden y de segundo orden. Por ejemplo, esto es solamente cuestión de ordenar, no tiene nada fuera de lo común. Simplemente vas a ordenar cuáles son tus causas directas y qué es lo que está ocasionando esas causas directas. Interrupciones periódicas del servicio de agua potable. Aquí tenemos que las causas directas vienen a ser el colapso de la línea de conducción y esta ha sido generada porque la línea de conducción se encuentra en riesgo frente a deslizamientos. Ahora, las continuas fallas, otra causa indirecta son las continuas fallas en la operación del sistema, que ha sido ocasionada porque no se realiza oportunamente el mantenimiento o porque los operadores no conocen bien el funcionamiento del sistema. Entonces, de esta manera se van a ir identificando y ordenando las causas directas y las causas indirectas. Las causas directas es lo que nos van a determinar, las causas indirectas es lo que nos van a identificar las acciones que vamos a tener que desarrollar con la finalidad de dar solución al problema. Si nosotros vamos a aplacar o vamos a eliminar estas causas indirectas, vamos a solucionar las causas directas y posteriormente a mitigar el problema que se ha identificado que es materia del proyecto de inversión. Una salvedad que les voy a hacer. General, el problema de un proyecto de inversión siempre va generado o siempre va enfocado al servicio que se está brindando, ¿no? No vamos a poner aquí, la población tiene limitado acceso al colegio tal. No, es al servicio de educación, al servicio de agua potable, al servicio de recolección de residuos sólidos, al servicio de salud, ¿no? Esa es la forma como se tiene que se tiene que enfocar el problema. Entonces, como les decía, aquí esta es la manera como se van a identificar o cómo se van a generar las causas, las acciones. Las causas indirectas van a generar, cuando el árbol de causas indirectas lo vamos a pasar a positivo para poder generar el árbol de medios y fines, vamos a identificar cuáles son los medios fundamentales que vienen a ser todas las acciones que se van a realizar para solucionar el problema. Entonces, todas esas acciones son tienen diferentes o tres tipologías de acciones. Son acciones excluyentes, acciones complementarias, acciones independientes. ¿Qué quiere decir? Que estas acciones excluyentes, por ejemplo, son acciones o realizas una o la otra. Las acciones complementarias vienen a ser acciones que en conjunto van a ayudar a solucionar el problema que se ha generado. Y las acciones independientes son que se realizan de manera separada para poder solucionar el problema. Estas acciones y de acuerdo a la tipología de acciones nos van a permitir encontrar o determinar la alternativa de solución. Las características de las acciones es que son parte del costo directo del proyecto, nos van a conllevar a la generación o modificación de un activo, son agregadas teniendo en cuenta los siguientes, que no son tan amplias o generales, que se asemejen por sí solas, que por sí solas van a hacer que pensemos que es un proyecto, ¿no? Es muy, por ejemplo, es la construcción de un local escolar. No, eso no viene a ser una acción, ¿no? Bien, eso ya vendría a ser
todo un proyecto. Y no son tan detalladas o desagregadas que van a permitir que uno o que el formulador o que la parte técnica del estudio que viene a ser el ingeniero se confunda y se realicen tareas muy específicas al nivel de, por ejemplo, de excavación de zanja, movimiento de tierras, que para los ingenieros estos vienen a ser partidas de su presupuesto, ¿no? Y puede existir una acción general que agrupe a todas las acciones que no generan, que no generen o modifiquen activos estratégicos. Se van a redactar de la siguiente manera. ¿Qué se hace? Que viene a ser un verbo, sobre qué se hace, que viene a ser el activo estratégico. Por ejemplo, construcción de un aula, adquisición de un tomógrafo. ¿Cómo se van a cuantificar las acciones? Se van a cuantificar de acuerdo a la meta física, que viene a ser la cantidad del activo generado o modificado por una acción. Por ejemplo, el número de aulas que se van a construir, y viene a ser otra forma de medición o cuantificación, la meta de tamaño, que es la capacidad del activo generado. Por ejemplo, los metros cuadrados de un aula. ¿Ya? Las acciones constituyen un nivel agregado de procesos, a diferencia de las actividades que son tareas muy específicas. Por ejemplo, una acción es la construcción de un aula, mientras que una actividad viene a ser la construcción o de una zanja, el movimiento de tierras. Entonces, ¿por qué me refiero tanto a esto? Porque generalmente, cuando se ve un presupuesto de un proyecto que no está muy bien o que no se ha identificado de manera correcta las acciones, vas a ver un montón de partidas en vez de acciones. Y vas a tener un proyecto o un presupuesto atomizado que no te va a permitir evaluar posteriormente qué tanto se ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, tienes construcción de tantos metros de zanja, pero ¿cómo evidencio si las zanjas, una vez que terminas de ejecutar, quedan cubiertas, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo? En sí, lo que yo voy a evaluar es la construcción de un aula que me va a permitir determinar o que me va a permitir me va a permitir brindar una oferta que en comparación a la demanda que tengo me va a evidenciar que se está recortando, que se está estrechando la brecha que se ha identificado en el proyecto, la brecha. Recuerden que todo lo que viene a ser proyectos está enmarcado a disminuir las brechas de servicios que existen, que se han identificado, que se han plasmado en la parte de programación o en la fase de programación del ciclo de la inversión. Este es, por ejemplo, un proyecto que está como que muy atomizado, ¿no? Tenemos laboratorio, hospedaje, incubadora. Este es un proyecto de educación, sede, aceleradora, servicios básicos, equipos. Entonces, laboratorio, mobiliario, etcétera, ¿no? Mobiliario, adquisición de mobiliario, equipamiento. Entonces, no se está determinando de manera específica y de manera correcta las acciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este es un proyecto para el sector transportes, donde tenemos ya aquí en la parte donde dice descripción de los productos, cuál viene a ser el producto y cuáles son las acciones. Entonces, un producto viene a ser toda la vía urbana mejorada, el otro producto, el mobiliario urbano, y el otro producto, el programa de sensibilización en educación vial. ¿Cuáles son las acciones que me van a reflejar que este producto se ha hecho, se ha llevado a cabo, se ha ejecutado? La construcción de calzada, la construcción de vereda, por ejemplo, en la parte de lo que viene a ser el producto vía urbana mejorada, tenemos las acciones construcción de calzada, construcción de vereda, construcción de obras de arte, cunetas, construcción de obras de arte en muros y sembrado de áreas verdes. Tenemos que poner
Esto es una parte, lo que les estoy mostrando es la parte, es una de los ítems del formato 1. Recuerden que todos los proyectos, tanto PIP, fichas técnicas o fichas técnicas simplificadas o fichas estándar, se vienen a plasmar en un formato 1 para poderlo registrar en el banco de inversiones. El formato 1 viene a ser una síntesis, un resumen del proyecto. ¿Ya? Entonces, el tipo de ítem, o sea, el tipo de, si es una infraestructura, si es un mobiliario, si es un equipo, si es un intangible, generalmente se pone cuando es una capacitación, y la unidad de medida viene a ser, por ejemplo, la estructura física, en este caso, cuando es una calzada, ¿no? Y la cantidad, si vas a hacer 1, 2, por ejemplo, construcción de aulas, si vas a hacer un aula, 2 aulas, 3 aulas. Y la unidad de medida vienen a ser los metros cuadrados. Por ejemplo, la construcción de una calzada viene a ser una infraestructura, una estructura física que solamente se va a hacer una, sin embargo, los metros cuadrados son 3,000 y se determina un costo a precio de mercado. Y cuando, por ejemplo, es un mobiliario que viene a ser, en este caso, el mobiliario urbano mejorado, el componente, el producto, viene la acción, viene a ser la instalación de señalización. El tipo de ítem es un equipamiento. Unidades de equipamiento viene a ser la cantidad. La unidad de medida, aquí no lo vas a medir por metros cuadrados, metros lineales, entonces se pone no aplica y se pone un costo. Estos costos de estas acciones, cada acción se va a costear. Estas acciones van a permitir obtener un producto y estas acciones, el costeo de todas las acciones van a permitir obtener cuánto me va a costar la inversión, el proyecto que voy a ejecutar. A esto se le va a sumar el expediente técnico, la supervisión del proyecto, la gestión del proyecto y la liquidación. No son acciones de un proyecto lo que viene a ser los impuestos, el impuesto general a las ventas, los gastos generales y lo que es la utilidad, que viene a ser la utilidad, que es la utilidad se mide o se plasma para que cuando se realiza el proyecto por contrata, viene a ser la ganancia de la empresa constructora que se encarga de la ejecución del proyecto. ¿Ya? A ver. Aquí vamos a identificar los efectos directos e indirectos que se derivan del problema central. Ellos van a permitir conocer cuáles pueden ser los resultados y los beneficios a obtenerse de la solución del problema central. ¿Ya? Y nos va tanto para las personas como para el ambiente, y los efectos directos e indirectos que se derivan del problema tienen que contar con su debida sustentación a través de la evidencia correspondiente, indicadores cualitativos, cuantitativos, fotografías. A partir del diagnóstico vamos a acceder y a sistematizar y elaborar gráficamente el árbol de efectos que permite conocer la lógica y la causal de los mismos. Para el caso específico del árbol de efectos, es necesario cerrar el árbol con un efecto final, que es lo que se espera en el mediano o largo plazo del proyecto. A ver, sigamos. En este caso vamos a tener una matriz. Vamos a seguir con el ejemplo del proyecto de agua potable y alcantarillado de San Miguel, donde en esta matriz vamos a identificar la evidencia de los efectos del problema. Para identificar los efectos, tanto directos como indirectos, también se hace igual que las causas, una lluvia de ideas, y posteriormente se van a determinar y se van a ordenar de acuerdo a si son efectos directos o efectos indirectos, y también se van a obtener su sustento. ¿Ya? En este caso tenemos como efecto directo de
del problema que se ha identificado, que la población consume agua de fuentes contaminadas. ¿Cómo lo sustento? El 90%, por ejemplo, aquí se ha realizado una encuesta y el 90% de la población manifestó que cuando el servicio de agua potable se interrumpe, consume agua que acarrea del río. El efecto indirecto viene a ser un incremento en las incidencias de las enfermedades gastrointestinales y dérmicas y el incremento de los gastos por enfermedades gastrointestinales y dérmicas. ¿Cómo vamos a sustentarlo o cómo se sustenta esto? Por ejemplo, el primer efecto indirecto, que es el incremento de las incidencias de enfermedades gastrointestinales, se van a evidenciar o se van a sustentar en los registros del establecimiento de salud, que van a mostrar las tasas de morbilidad que se incrementan en los periodos en que se interrumpió el servicio por más de 30 días. Es importante mencionarles que en un proyecto de esta tipología de agua potable y alcantarillado, uno de los involucrados en el proyecto también, en el ítem de involucrados del proyecto o de análisis de involucrados del proyecto, tiene que estar el establecimiento de salud, porque son los más interesados, una de las partes interesadas en que se solucione este problema para poder mitigar las enfermedades gastrointestinales, dérmicas o otra tipología de enfermedades que acarree el problema que se ha identificado. El otro efecto indirecto viene a ser el incremento de gastos por enfermedades intestinales y obviamente se puede evidenciar por lo que la población manifiesta en la encuesta, ¿no? Que cuando se enferma va a gastar en consultas, en medicinas, deja de trabajar, entonces todo esto se evidencia o se puede ver en el diagnóstico. Otro efecto directo es que se almacena agua en condiciones inadecuadas y se puede sustentar porque cuando el formulador hace su trabajo de campo, generalmente visita también las casas que permiten el acceso, ¿no? Cuando se está haciendo la encuesta o cuando se está haciendo el levantamiento de información de primera fuente o de primera mano. Y puedes ver cómo están almacenando el agua, si están en baldes, en cilindros, si están cubiertos o no están cubiertos, si están oxidados, si están sucios, y lo fotografía y eso se pone en el diagnóstico. En este gráfico vamos a poder ver todos los efectos que se dan en el proyecto. Solamente es cuestión de ordenar. En este caso, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo la parte del árbol de causas, teníamos el problema en la parte de arriba y las causas que lo determinaban iban en la parte de abajo? En este caso es al contrario, tenemos el problema abajo y vamos a ver cuáles son los efectos. Y tenemos que cerrar esta parte con un efecto final. Entonces, solamente es de ordenar los efectos directos, efectos indirectos, y el efecto final viene a ser generalmente la disminución de la calidad de vida de la población que está afectada por el problema. En este caso, disminuye la calidad de vida de la población de San Miguel. Y aquí en la primera línea tenemos todos los efectos directos que se han identificado, en esta matriz, ¿no? Y posteriormente los efectos indirectos. Por ejemplo, la población consume agua de fuentes contaminadas y el otro efecto es que se almacena agua en condiciones inadecuadas. Como podemos ver, en esta parte tenemos efectos indirectos, efectos directos que van a desencadenar en un solo efecto indirecto, así como acá tenemos el acarreo de agua que va a determinarse o que va a desencadenarse en dos efectos indirectos. Entonces, y también vamos a ver que hay una interrelación en la parte de los efectos de la segunda línea de segundo orden, efectos indirectos de segundo orden. Aquí hay una interrelación. Lo que quiere decir es que no son independientes, están interrelacionadas y hay que tener una forma
clara de cómo tener una perspectiva amplia para poder identificar todas estas interrelaciones. Ahora, esta determinación del árbol de efecto es solamente una manera de cómo uno identifica, cómo plasma, cómo esquematiza para poder enfocar todo el problema y cuáles son sus efectos para poder como resumir y poder entenderlo y que otra persona que no sea muy técnica lo pueda, o que no sea netamente por decir encargado, que sea, no sea formulador, no sea economista, etcétera, pueda identificar y pueda comprender el problema que se ha determinado, sus causas, sus efectos, y de esa manera poder determinar cómo vamos a solucionar el problema. Ya. Posteriormente, otro de los ítems de los contenidos mínimos del perfil viene a ser el horizonte de evaluación. Es el periodo, en el horizonte de evaluación viene a ser el periodo donde se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto. Como les dije anteriormente, perdón. Todo proyecto de inversión, ya sea de inversión pública o privado, se tiene que determinar los costos y cuáles son sus beneficios para poder determinar, para poder ver cuál es la viabilidad de desarrollar este proyecto. Porque, por ejemplo, en un proyecto privado, si nosotros desarrollamos un proyecto privado y vemos que nuestros costos son demasiado altos y no nos van a reportar un beneficio, una rentabilidad, no vamos a llevar a cabo el proyecto. Entonces, de igual manera, en un proyecto de inversión pública tenemos que determinar que los costos del proyecto sean menores que los beneficios. Entonces, para poder determinar cuáles son tus costos y cuáles son tus beneficios, tienes que hacer un flujo, como si fuera un flujo de caja. Y con este flujo o este flujo de caja se va a hacer en un tiempo determinado que se denomina horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación va a estar en el horizonte de evaluación, no solo se va a tener la fase, solo se va a tomar en cuenta la fase de funcionamiento y mantenimiento de la inversión, sino también la fase de ejecución, que viene a ser el tiempo en el que se ejecutarán las acciones que se han previsto. ¿Qué acciones? Las que hemos determinado de acuerdo a las causas que se han identificado, como podemos ver en esta diapositiva. Entonces, esas son viene a ser el tiempo en que se van a realizar, que se van a llevar a cabo estas acciones para poder solucionar el problema. Y se tiene que para estimar el tiempo de duración de estas acciones es necesario que se haya elaborado un cronograma de actividades. Eso ya se realiza en conjunto con el ingeniero para poder ver cuánto se va a demorar cada una de las actividades que se van a desarrollar, y se ve el tiempo en sí, el lapso de tiempo que se va a demorar la fase de ejecución, ya sean 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, etc. Y la fase de funcionamiento viene a ser el tiempo en el que se espera que se pueda brindar los servicios con la capacidad que haya sido intervenida con el proyecto, o sea, que se va a mantener toda la capacidad en óptimas condiciones, de acuerdo a los estándares que ha determinado el sector, estándares de calidad que determina el sector. Por ejemplo, se tiene que tener presente que muchas veces este horizonte de evaluación en la fase de funcionamiento se recomienda que sean 10 años. Hay tipologías de proyectos que sí van a tener 20 años, que vienen a ser los proyectos de saneamiento, porque se determinan de acuerdo a la vida útil del activo más representativo. En este caso, cuando se trata de saneamiento, vienen a ser las tuberías, ¿no? Ahora, tenemos que determinar también la demanda, realizar o ver la demanda dentro del horizonte de evaluación tenemos que evaluar la demanda y
se va a entender como demanda la necesidad del bien o del servicio de la población del área de influencia en un tiempo determinado, el cual se va a medir en términos de cantidad y calidad. ¿Qué cantidad y qué calidad? La calidad que te va a determinar el sector. Y los pasos para definirlo, los pasos para identificar esta demanda es definir los bienes y servicios que los usuarios necesitan, estimar la población demandante, la que va a demandar el servicio y cuántos son los demandantes, estimar la demanda efectiva, conocer los ratios de concentración y de esa manera proyectar la demanda. Entonces, para estimar la población demandante, vamos a tener en cuenta que vamos a primero a determinar, como vemos en este gráfico, una población total, luego una población de referencia, una población demandante potencial y una población demandante efectiva. La población total viene a ser la población del área de influencia. Vamos a verlo posteriormente con un ejemplo para que me puedan entender más fácil. Solamente aquí les estoy dando los conceptos. Población de referencia viene a ser el grupo poblacional del área de influencia vinculada al propósito del proyecto. La población demandante potencial viene a ser el grupo de población del área de referencia con necesidades del bien o del servicio con el que se intervendrá en el proyecto, y la población demandante efectiva viene a ser en realidad la población que va a realizar, que va a demandar el servicio o el bien. Aquí vamos a ver este ejemplo, ya que viene a ser en un proyecto de salud. La población total viene a ser toda el área de influencia, por ejemplo, toda la localidad. Y la población de referencia va a ser, en esa tipología, vamos a realizar un proyecto para la atención de un servicio de maternidad, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la población de influencia, viene a ser toda la localidad, y la población de referencia, todas las mujeres en edad fértil, ¿ya? La población demandante potencial vienen a ser todas las mujeres embarazadas. Se tiene que tener en cuenta que hay mujeres embarazadas que van a acudir al establecimiento de salud, hay mujeres embarazadas que van a acudir a una clínica, o mujeres embarazadas que no van a acudir. Entonces, esa viene a ser toda la población potencial. Y la población demandante efectiva vienen a ser de toda esa cantidad de mujeres embarazadas, las que realmente van a acudir al establecimiento de salud. Entonces, de acuerdo a eso, tú ya tienes tu demanda efectiva. Y lo puedes ver, generalmente se va a ver, o lo puedes evidenciar en los registros del establecimiento de salud que se está interviniendo. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que viene a ser la población demandante y la unidad de medida de la demanda. Por ejemplo, aquí tenemos el sector o tipología de proyecto, la población de referencia, la segunda columna, la población demandante potencial, tercera columna, población demandante efectiva y la unidad de medida. ¿Cómo vamos a medir esta demanda? Solamente vamos a determinar uno o dos para que me puedan entender. El sector o la tipología viene a ser un proyecto de servicio de agua potable. La población de referencia es todo el área de influencia, la población total. La población demandante es la que no recibe el servicio o lo recibe de una manera inadecuada de toda el área de influencia, y la población demandante efectivo es la población que solicita el servicio en condiciones de calidad. ¿Cómo vamos a medir esta demanda? La demanda en lo que viene a ser servicios de agua se mide en número de litros por segundo. Ya. Sigamos. Acá. También tenemos que determinar la oferta, y debemos entender como oferta la capacidad de producción de un bien o servicio que cumple los estándares de calidad y de cantidad establecidos por el sector. Es decir, que si hay por ejemplo, en una institución educativa hay 20 aulas, pero todas esas aulas miden menos de 48 metros cuadrados, entonces no está cumpliendo con el estándar de calidad y de cantidad que ha
determinado el sector de educación en este caso. Si, por ejemplo, los índices de iluminación y ventilación no son los que ha determinado el sector como mínimos, tampoco puede decirse que se está ofertando un bien. Entonces, un bien o un servicio en este caso. Y esta oferta va a depender de la capacidad de los recursos o de los factores de producción de los que va a disponer la unidad productora. Entonces, en este caso, vamos a analizar la oferta de la unidad productora cuando la oferta está sin proyecto y cuando es una oferta optimizada. ¿Qué quiere decir optimizada? Que con pequeños cambios voy a lograr un incremento en la oferta, teniendo en cuenta los estándares de calidad y cantidad que ha determinado el sector. A ver, me están haciendo una pregunta, dice, ¿en la formulación se debe indicar si el proyecto se va a ejecutar por administración directa? Sí, se tiene que determinar si vas a hacer por administración directa o por contrato. Es lo que recomienda el formulador. Sin embargo, muchas veces en la parte ya de ejecución puede cambiar, pero sí lo puedes recomendar. Como es una recomendación, se puede tomar en cuenta, como no se puede tomar en cuenta. También tenemos que ver que en la parte del formato 1 también te va a pedir que determines cuál es la forma o la modalidad de ejecución que se recomienda. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos la oferta. Ay, perdón. Seguimos con el análisis de la oferta. La primera parte es la oferta en la situación sin proyecto. Aquí vamos a tener que analizar cómo se encuentra actualmente la oferta sin hacerle ningún cambio. ¿Cómo lo encuentras? In situ. Entonces debe ser igual a la producción que se puede alcanzar con aquel factor que tenga la menor capacidad. Sin embargo, la oferta optimizada va a ser igual a la producción que puede alcanzarse interviniendo los factores con restricciones. Y el análisis de la capacidad de cada uno de los factores debe ser cuantitativo y cualitativo. No basta con definir la capacidad productora del bien o servicio en términos de cantidad, sino también evaluar si la capacidad permite cumplir con los estándares de calidad establecidos. Ya, aquí vamos a tener, por ejemplo, el paso 1 viene a ser la evaluación de los factores de producción. Cada concepto que he puesto aquí, he puesto un ejemplo para que ustedes me vayan entendiendo, ¿no? Entonces, con mayor claridad, con mayor facilidad. Pero en primer lugar, tenemos que ver la evaluación de los factores de producción. El primer paso, se tiene que evaluar los factores de producción disponibles de la unidad productora y definir si cumplen o no con los estándares de calidad y las normas técnicas establecidas. Por ejemplo, al evaluar los recursos disponibles en una institución educativa, se encontró que se disponen de 5 aulas para educación primaria, de las cuales 2 cumplen con los estándares establecidos por el sector, área por alumno, iluminación, ventilación, entre otros, y cuentan con el mobiliario y los equipos requeridos en buen estado. Asimismo, se tienen 5 profesores. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la institución educativa? La capacidad va a ser solamente las 2 aulas que cumplen con todos estos estándares. Y ya que se va a contar con las áreas mínimas, con la iluminación, con el mobiliario y con el profesor. Entonces, como se tienen 5 profesores, sí vas a cubrir lo necesario para brindar el servicio de acuerdo a los estándares establecidos por el sector educación. Ahora, la estimación de las capacidades de producción, tenemos que estimar los factores de producción que cumplan con los estándares o normas técnicas aplicando los parámetros definidos por el sector y si no existen, usar referencias internacionales. Por ejemplo, el sector educación ha establecido que en un aula se pueden atender hasta 30 alumnos de primaria
y que un profesor pueda atender como máximo 30 alumnos. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la unidad productora? Si tenemos 2 aulas que cumplen con los estándares de calidad y hay profesores suficientes, entonces, si se pueden atender solo 30 alumnos por aula, se quiere decir que la capacidad de la unidad productora van a ser 60 alumnos. Ahora, se tiene que estimar las capacidades de producción. Cuando en una unidad productora los servicios de bienes y servicios que se proveen los usuarios no cumplen con los estándares técnicos de calidad, la capacidad existente no puede ser tomada como una oferta, como les decía. Si no cumples con los estándares que ha definido el sector, no existe una oferta, no se puede tomar que lo que tú estás brindando a las personas que tú estás atendiendo es tu oferta. Entonces, como no se está cumpliendo, simplemente se toma como se considera que la oferta es nula o igual a 0. Entonces, la definición de la oferta de la unidad productora se tiene que definir en función a las capacidades estimadas de cada factor de producción y será igual a la menor capacidad que se haya determinado entre los factores. Por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo que estábamos desarrollando acá y tenemos que la oferta de matrículas para la educación primaria va a venir a ser solamente de 60. ¿Por qué? Porque es el menor factor que cumple con el menor factor que tiene la capacidad, es el menor factor que cumple los estándares de calidad. En este caso son las aulas. Por ejemplo, aquí tenemos de 5 profesores, como cada profesor puede atender a 30 alumnos, podría existir 150 alumnos atendidos. Sin embargo, como solamente son 2 aulas las que van a cumplir con los estándares de calidad y las áreas establecidos por el sector, entonces solamente se van a poder atender a 60 alumnos. La oferta va a ser solo 60 alumnos, ¿ya? Porque solamente, la oferta te la va a restringir el activo con la menor capacidad, ¿ya? El factor que tiene la menor capacidad, que en este caso vendrían a ser las aulas. La oferta optimizada es el máximo volumen de producción que se puede lograr con los recursos que actualmente se encuentran disponibles, luego de realizar pequeñas intervenciones como adecuaciones en la infraestructura, mejoras en la gestión que no involucren gastos significativos, los cuales pueden ser cubiertos por el presupuesto o gastos corrientes de la unidad productora o de la entidad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos que en primer lugar determinar cuáles son las posibilidades de optimización y el segundo paso es la estimación de las nuevas capacidades. En primer paso tenemos que considerar los resultados de la oferta, del análisis de la oferta de la situación sin proyecto, lo que hemos desarrollado acá, y con respecto al factor de menor capacidad, que vienen a ser los cuellos de botella, que vienen a ser dónde se está centrando la problemática y evaluar si es posible superarlos, si es posible solucionarlos como dice acá, con pequeñas intervenciones. ¿Ya? Las medidas generales de optimización general es aumento del personal o reasignación del personal existente, establecimiento de turnos adicionales, cambios de procesos y procedimientos de gestión, cambios de uso o readecuación de ambientes existentes con pequeñas obras, reparación y rehabilitación o repotenciación de equipos existentes. Por ejemplo, puedes aumentar tu oferta si es que abres otro turno. En el caso de educación, por ejemplo, solamente tienes ofertas a 60 alumnos, o sea, solamente vas a poder atender a 60 alumnos. Esa viene a ser tu oferta porque solamente tienes 2 aulas que cumplen con la capacidad, con los estándares de calidad, pero tienes 5 profesores. Entonces puedes determinar que estos 5 profesores, 2 atiendan
o dos brinden el servicio en la mañana y 2 en la tarde. ¿Ya? Y ya en tu oferta no sería de 60 alumnos atendidos, sino de 120. Sin embargo, tienes que tener en cuenta también el análisis de tus involucrados. Por decir, en una zona rural generalmente no se puede abrir otro turno de estudios porque los niños en las horas de las tardes ayudan a sus padres en lo que viene a ser la generación de ingresos, ¿no? A trabajar. Y esto, si los pones a elegir a los padres entre mandarlos a trabajar, a estudiar y que los ayuden en las tareas de la chacra, entonces vas a ocasionar un conflicto que muchas veces va a desencadenar en que haya una deserción escolar. Entonces ya no los envíen al colegio. Entonces todo eso se tiene que analizar en el proyecto. También puede ser que al abrir un nuevo turno los estás exponiendo a un peligro, por decir que los niños tienen que trasladarse por una cerca de una ladera o de un espacio donde no exista la seguridad necesaria, por ejemplo, un descampado donde pueden ser atacados por gente de mal vivir. Entonces, todo eso también tienes que analizarlo. No es simplemente que puedas decir, tengo 5 profesores y voy a abrir 2 turnos para poder atender a la población, a la demanda que tengo, ¿no? Entonces, tienes que desarrollar toda la problemática y ver todo el entorno y también los involucrados, ¿no? Si es que van a poder, si es que los padres estarían dispuestos a enviar a los niños en ese horario y los riesgos en que incurrirían los alumnos. Así también como los estándares de calidad y las normas técnicas. Puede ser que el sector educación te diga que los niños de tal edad no pueden ir en la tarde. Es un ejemplo, ¿no? Entonces no podrías abrir otro turno. Todo eso se tiene que analizar en un perfil. A ver. Y vamos a quedarnos en el paso 2, que viene a ser la estimación de las nuevas capacidades. Tienes que ver con tu oferta optimizada cuánto se lograría ejecutar, estimar la oferta optimizada en función a la capacidad que se lograría con la ejecución de estas pequeñas medidas señaladas en este paso, en las medidas generales para optimización. Por ejemplo, tenemos como resultado de la programación del tiempo, ahora otro médico va a destinar, este es otro ejemplo de un proyecto de salud, va a destinar horas de servicio, al igual que otra enfermera, lo cual va a permitir el aumento de la capacidad de producción de ambos factores en el servicio de hospitalización pediátrica. Es un ejemplo. Entonces, al día de hoy nos vamos a quedar aquí en la estimación de la oferta optimizada y posteriormente vamos a determinar la brecha, los costos, los beneficios y pasamos ya con la determinación de costos y beneficios vendría a ser la evaluación de un proyecto. Ya podríamos ir viendo cómo se evalúa un proyecto y para que ustedes puedan tener una idea. De acuerdo a esto, los contenidos mínimos de un perfil, vamos a poder ver qué es lo que lo que requiere una ficha simplificada o una ficha estándar, ¿no? Entonces, lo que he querido es que ustedes vean cómo es todo un perfil y de acuerdo a las fichas técnicas, fichas simplificadas o fichas estándares, que vienen a hacer un resumen o van a sacar lo más importante de un perfil. Recuerden que el perfil viene a ser ya el desarrollo de una problemática mucho más grande que se tiene que enfocar de una manera mucho más amplia, de acuerdo a los costos, de acuerdo a los montos que vimos en esta diapositiva de acá, a ver. En esta diapositiva de acá, que son los montos mínimos, los proyectos de inversión y los montos de inversión y qué tipología o qué proyecto
o sea, qué ficha o qué estudio vamos a realizar, ¿no? Bueno, por hoy nos vamos a quedar aquí. La próxima clase terminamos con formulación y evaluación y avanzamos con lo que es ejecución, para terminar ya con ejecución el sábado y la parte de funcionamiento también el sábado que viene. Bueno, que tengan buenas noches con todos. Por favor. Sí, las diapositivas ya están colgadas en el aula, son las mismas que dejé la clase pasada. Como recuerdan, en la clase pasada nos enfocamos en lo que fue el nuevo decreto y dejamos un poquito de lado esto y lo hemos continuado hoy día. Las diapositivas anteriores, todas las diapositivas ya están colgadas y también las clases también, todo el material se lo he dejado también a Joana y ha colgado todo. Entonces, revisen un poquito más y por favor vayan repasando. Aquí les voy a adjuntar un archivo que es que viene a ser los contenidos mínimos del perfil Colbat. No. Esto es lo que estamos desarrollando en este momento. Ya, lo pueden descargar y lo pueden observar y ir leyendo. Hasta luego.